Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera y última clase de este apasionante contenido 5. En las sesiones anteriores nos hemos sumergido en las profundidades técnicas del pentesting a contenedores y orquestadores. Hemos aprendido a identificar imágenes inseguras, a escalar privilegios en Kubernetes a través de RBAC y, lo más crítico, hemos explorado las técnicas de Container Escape. Hoy cerramos este círculo. Vamos a conectar el qué, encontramos con el ¿y ahora qué? Pasaremos del hacking C5 a la gestión CE3. Hablaremos de los errores más comunes que vemos en el campo y, lo más importante, cómo medimos y priorizamos esos hallazgos para que una organización pueda actuar. Para empezar, hablemos de lo que yo, como auditor, encuentro casi todos los días en las infraestructuras de contenedores, incluso aquí en Ecuador. Hay un conjunto de errores comunes que son la puerta de entrada para casi todos los ataques que hemos discutido. El primero, y el más flagrante, es ejecutar contenedores con usuario root o con capacidades excesivas. A veces, por pereza o por seguir un tutorial antiguo, un desarrollador lanza su aplicación como root dentro del contenedor. Como vimos, esto es un desastre de seguridad, especialmente si se combina con una capacidad de Linux peligrosa como capsysadmin. Darle esta capacidad a un contenedor es el camino más directo al Container Escape. La mitigación aquí es el principio de mínimo privilegio PML. Es una regla de oro. Siempre se debe usar la instrucción user en el Dockerfile para cambiar a un usuario sin privilegios. Y debemos eliminar drop todas las capacidades de Linux que no sean absolutamente esenciales. El segundo error común es el uso de imágenes base sin hardening o llenas de binarios innecesarios. Veo constantemente a empresas que, para desplegar una simple aplicación web en Node.js, usan la imagen base Ubuntu $latest. Esta imagen es gigantesca y trae cientos de herramientas como curl, QEget, Netcat, que un atacante puede usar para movimiento lateral una vez que compromete el contenedor. La estrategia de corrección es la reducción de la superficie de ataque. ¿Por qué usar Ubuntu si puedes usar una imagen Alpine que es mínima? O mejor aún, usar un proceso de construcción de múltiples etapas, multi-stage build, en el Dockerfile. Esto nos permite compilar la aplicación en una imagen grande con todas las herramientas de desarrollo y luego copiar únicamente el binario final a una imagen limpia, vacía, como Scratch. El atacante entra y no tiene nada con qué trabajar. Tercero, la ausencia de políticas de Red Network Policy en Kubernetes. Por defecto, en Kubernetes, cualquier pod puede hablar con cualquier otro pod dentro del clúster. Es una red plana. Si un atacante compromete el pod del frontend, la página web, puede empezar a escanear la red interna y atacar directamente el pod de la base de datos o el sistema de autenticación. A esto le llamamos tráfico este-oeste. La mitigación es la microsegmentación. Las Network Policies son el firewall interno de Kubernetes. Nos permiten definir reglas estrictas como el pod del frontend solo puede hablar con el pod del backend en el puerto 8080 y nada más. Si un banco en Quito implementa esto, limita drásticamente el movimiento lateral de un atacante. Y el cuarto error común es no usar un security context estricto en los manifiestos de Kubernetes. El security context es un conjunto de reglas en el YAML que le dice al pod cómo debe comportarse. He visto tantos manifiestos sin esta sección. La estrategia aquí es simple: mejorar la seguridad del runtime. Debemos forzar configuraciones como Read Only Root File System True. Esto es potentísimo. Si un atacante logra subir una web shell, no podrá escribirla en el disco, porque el sistema de archivos del contenedor es de solo lectura. También forzamos Run as Non-Root True, lo que evita que el contenedor se inicie si intenta correr como root. Bien, ahora hemos auditado el sistema y tenemos una lista de hallazgos. Un contenedor como root, una imagen base vulnerable, una falta de network policy. Tenemos 50 hallazgos. El gerente de TI nos pregunta, ¿por dónde empezamos? No tengo recursos para arreglar todo hoy. Aquí es donde la mayoría de los pentesters novatos fallan.
No basta con encontrar problemas, hay que saber priorizarlos. Y para eso usamos el Common Vulnerability Scoring System, CVSS, en su versión 4.0. Aquí deben entender la diferencia fundamental entre severidad técnica y riesgo operacional. La severidad, CVSSB o Vice Score, es la medida intrínseca de la vulnerabilidad. Es objetiva, técnica y no cambia. Se calcula con métricas como el vector de ataque, AB, la complejidad del ataque, AC, los privilegios requeridos, PR, etc. Por ejemplo, una vulnerabilidad con PR, N, privilegios requeridos, ninguno, es muy peligrosa porque un atacante anónimo puede explotarla. En el contexto de contenedores, una vulnerabilidad con AB o L, vector de ataque, local, es crítica porque ese local es el pod comprometido y es el punto de partida para el movimiento lateral. El CVSSB nos da un número, digamos 9.0, crítico. Pero, ¿ese 9.0 significa que debemos dejar todo y arreglarlo? No necesariamente. Aquí entra el riesgo operacional, CVSS-BTE. Esta es la severidad ajustada al contexto y la amenaza. El CVSS 4.0 nos permite, como organización, ajustar ese puntaje base. Primero, las métricas de amenaza. ¿Existe un exploit público? Un POC. Si la respuesta es sí, el riesgo sube. Segundo, y más importante, las métricas ambientales. Aquí es donde nosotros, como empresa, definimos qué nos importa. Ponderamos los requisitos de seguridad, CR, IR, AR, es decir, la importancia de la confidencialidad, integridad y disponibilidad para ese sistema específico. Sí, les doy un ejemplo claro. Y supongamos que encontramos una inyección SQL crítica con un CVSS-B de 9.8. Pero esta vulnerabilidad está en un servidor de staging, de pruebas, en la oficina de Quito, que no tiene datos de clientes reales y está aislado de la red de producción. Ahora, supongamos que encontramos otra vulnerabilidad, una de severidad media, con un CVSS-B de 6.5, pero esta vulnerabilidad está en el servidor de producción de una fintech ecuatoriana, el que procesa los pagos y almacena los números de cédula y tarjetas de los clientes. ¿Cuál arreglamos primero? Obviamente, la de 6.5 en producción. El CVSS-BTE nos permite formalizar esto. Le diremos al sistema que para ese servidor de producción, nuestro requisito de confidencialidad, CR e integridad, IR, es alto H. El CVSS-BTE tomará el 6.5 base, lo multiplicará por el factor ambiental alto y nos dará un puntaje de riesgo final, quizás un 9.5, prioridad inmediata. El sistema de gestión fuerza la priorización basada en el riesgo real al negocio. El resultado final de nuestro trabajo de pentesting, C5, es el instrumento de medición para la gestión, CE3, la hoja técnica de hallazgos. Este no es un informe de 100 páginas que nadie leerá. Es un documento técnico, trazable y estandarizado. Debe contener 1. Un ID de hallazgo único. Ejemplo. C5-HC-K8S-005 para la trazabilidad. 2. La vulnerabilidad descrita técnicamente. Ejemplo. Service account del pod AUTH SVC permite pods/exec en cualquier namespace. 3. El impacto demostrado. Ejemplo. Acceso de lectura y escritura al host mediante el montaje del host Docker Socket. 4. El vector CVSS base completo. Ejemplo. CVSS 4.0/AV L/AC L/PR N/UI N/BC H/VI H/VA H5. La puntuación base, CVSSB, ejemplo, 9 punto crítico. 6. La puntuación de riesgo, CVSS-BTE, ejemplo, 9.5, prioridad de corrección inmediata. 7. La prueba de concepto, POC, que es la evidencia. El manifiesto YAML exacto que usamos o el comando kubectl que nos dio acceso. 8. Y la recomendación CE3, que debe ser específica y accionable, ejemplo. Implementar Pod Security Admission para forzar la configuración de Privileged False y la restricción de capacidades de Linux. Como pueden ver, el hacking de contenedores C5 es un campo avanzado donde una mala configuración es a menudo más peligrosa que un bug en el código.
y la gestión de esas vulnerabilidades, CE3, depende de nuestra capacidad para priorizar usando un marco lógico como el CBSSUP 4.0. Entender cómo pasar de la severidad técnica al riesgo operacional es lo que nos define como profesionales de ciberseguridad, asegurando que los recursos, siempre limitados, se enfoquen en proteger a la organización de los riesgos más altos. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.